Hay algo sobre la mente femenina que muchos no están viendo. Y mientras no lo entiendas, vas a seguir interpretando mal sus señales. No fue una discusión, no fue una traición, no fue un cambio dramático. Fue un cambio de energía. Algo dejó de estar, y tú lo sientes, pero no sabes explicarlo. Intentas buscar una razón concreta, una escena, un error específico, pero no lo encuentras. Porque cuando una mujer pierde interés, lo notas, pero cuando pierde prioridad, lo esconde. Y cuando intentas entenderlo, ya estás reaccionando tarde. He visto este patrón repetirse demasiadas veces. Cambian los nombres, cambian las historias, pero la estructura es la misma. No es un caso aislado, es un sistema psicológico que se activa cuando el entorno empieza a ofrecer validación constante. Y ese sistema reorganiza prioridades internas. Y cuando se reorganizan las prioridades, la dinámica cambia, y eso cambia todo. Esto no va de atacar a las mujeres, va de entender cómo funciona el deseo cuando nadie lo está analizando. Porque el deseo no vive en el vacío, responde a estímulos, responde a percepción, responde a validación. Y cuando la validación aumenta, el estándar cambia. El problema no empieza cuando ella se distancia, empieza cuando deja de verte como prioridad emocional. No perdió interés, perdió prioridad. Y cuando se pierde prioridad, el deseo cambia de forma. No desaparece, se redistribuye. Y cuando se redistribuye, la relación deja de ser el centro. Al principio parece algo positivo. Nuevo trabajo, nuevo círculo, más exposición, más conversaciones. Empieza a llegar más tarde porque se alargó la reunión. Habla más de compañeros que de ustedes. Comparte más historias del entorno externo que del vínculo. No es desinterés, es recalibración. Cuando la validación externa se vuelve frecuente, el cerebro ajusta el estándar interno. Lo que antes era especial, ahora es habitual. Lo que antes destacaba, ahora compite. Y cuando compite, pierde intensidad. No perdió interés, perdió prioridad. Y eso tiene un costo. La mente femenina se adapta rápido a nuevos niveles de reconocimiento. Si recibe atención constante durante semanas, su dependencia emocional de una sola fuente disminuye. No deja de querer, pero deja de necesitar. Y aquí ocurre algo que casi nadie identifica a tiempo. Cuando tú empiezas a notar que ya no eres prioridad, tu reacción automática es intensificar presencia, más mensajes, más detalles, más intentos de conexión. Crees que el problema es falta de estímulo, pero no lo es. El problema es posición. Y cuando intentas recuperar prioridad desde la ansiedad, lo que transmites no es valor, es inseguridad. Y en la mente femenina, la inseguridad acelera el ajuste. Porque si ya no eres el centro y además empiezas a competir por volver a serlo, la jerarquía se confirma. Sin darte cuenta, valida su nueva percepción. No perdió interés, perdió prioridad. Y cuando intentas forzar prioridad, confirmas que ya no la tienes, y eso acelera el desplazamiento. Y cuando deja de necesitar, la jerarquía cambia. Empieza a revisar el celular con más frecuencia. Se entusiasma más contando algo externo que algo que hicieron juntos. Y tú lo notas, pero no sabes cómo nombrarlo. Porque externamente todo parece normal. Internamente ya no lo es. Cuando la validación se diversifica, la prioridad se fragmenta, la centralidad se diluye, y lo que antes era eje se vuelve accesorio. Aquí está lo incómodo. Cuando una mujer empieza a sentirse validada en múltiples entornos, la relación deja de ser el eje principal de su identidad emocional. Se convierte en una parte,
Y cuando eres una parte, ya no eres el centro. Sin centralidad no hay referencia, y sin referencia no hay dirección. No perdió interés, perdió prioridad, y cuando eso ocurre en silencio, la relación ya no opera bajo las mismas reglas. El deseo femenino responde a percepción de valor diferencial. Si el entorno constantemente refuerza su percepción de opciones, el valor relativo de lo estable disminuye, no porque lo estable sea malo, sino porque ya no es exclusivo. Empieza a tomar decisiones sin consultarte tanto. Reduce la necesidad de impresionarte. Deja de buscar tu aprobación con la misma intensidad. No es rebeldía, es autonomía reforzada por validación. Y cuando la autonomía se refuerza externamente, la orientación interna cambia. Y cuando cambia la orientación, cambia la prioridad. La relación deja de ocupar el mismo lugar. Y eso redefine decisiones. No es comparación directa entre hombres, es comparación entre experiencias. Con él estoy estable. Aquí me siento estimulada. Cuando esas dos sensaciones se separan, la mente empieza a evaluarlas. No como traición, como cálculo emocional. Y cuando el cálculo reemplaza al impulso, el deseo pierde espontaneidad. No perdió interés, perdió prioridad. Y cuando el deseo deja de liderar, la evaluación toma el control. Cuando la validación constante redefine prioridades, aparecen señales claras. Habla más de su entorno que del proyecto común. Se muestra menos impresionada por tus logros. Reduce el contacto físico espontáneo. Responde, pero no profundiza. Comparte validación externa con entusiasmo visible. Minimiza pequeños detalles que antes celebraba. Se muestra menos afectada ante tu ausencia. Prioriza experiencias nuevas sobre estabilidad compartida. Usa más lenguaje de independencia que de construcción conjunta. No perdió interés, perdió prioridad. Y cuando la prioridad se desplaza en silencio, la salida ya está siendo procesada. Hay un momento que casi nunca se ve. No es cuando te dice que necesita espacio, no es cuando menciona dudas, es antes. Es el momento en que deja de proyectar futuro contigo de manera automática, cuando empieza a imaginar decisiones sin incluirte mentalmente. No lo anuncia, no lo discute, simplemente lo normaliza internamente. Y cuando alguien normaliza una vida donde tú no eres prioridad, la desconexión ya empezó. Aunque siga hablando contigo, aunque siga quedando contigo, aunque siga diciendo que todo está bien. Porque la ruptura emocional no empieza con palabras, empieza con una reorganización mental. No perdió interés, perdió prioridad. Y cuando la prioridad se desplaza en silencio, la salida ya está siendo procesada. El punto irreversible no es cuando ella se va, es cuando internamente ya resolvió que puede hacerlo. Cuando la idea de una vida sin ti deja de generarle ansiedad y empieza a parecerle viable. Ahí cambia todo, porque mientras una mujer siente que te necesita, la relación tiene peso. Pero cuando siente que puede reemplazar la función que cumplías, la jerarquía ya se movió. No perdió interés, perdió prioridad. Y cuando la prioridad cae por debajo de cierto umbral, la elección deja de ser automática, se vuelve opcional. Y cuando algo es opcional, ya no define decisiones. En ese punto puedes intentar más esfuerzo, más presencia, más intensidad. Pero ya no compites contra una emoción, compites contra una nueva estructura mental. Y una estructura mental no se desmonta con demostraciones, se desmonta con reposicionamiento real. Y muchos, en ese momento, intentan insistir, cuando lo que cambió no fue el afecto, fue la jerarquía. En ese punto ya no compites contra otros, compites contra una decisión interna que ya fue procesada por dentro. Y las explicaciones llegan tarde. No perdió interés, perdió prioridad. Y cuando pierdes prioridad,
no se rompe la relación de inmediato, se vuelve frágil, porque deja de sostenerse por impulso y empieza a sostenerse por conveniencia. Y cuando algo se sostiene por conveniencia, ya no está asegurado. La mayoría no pierde a alguien por falta de amor. Lo pierde cuando deja de ser prioridad y no se da cuenta. Ahí es donde la dinámica cambia de verdad. Porque cuando ya no eres prioridad, ya no eres proyecto, eres posibilidad. Y cuando eres posibilidad, la relación ya no está asegurada. Entender esto no te hace superior, te hace consciente de la dinámica. No se trata de controlar entornos, se trata de comprender estructura. El deseo necesita tensión, la admiración necesita referencia, la exclusividad necesita prioridad. Si la validación constante altera esas variables, la jerarquía se reorganiza. No perdió interés, perdió prioridad. Y cuando se pierde prioridad, la relación deja de ser eje, se convierte en complemento. Y eso cambia todo. No puedes controlar la validación que otra persona recibe, pero puedes entender cómo esa validación afecta la jerarquía emocional. Porque cuando la prioridad se redefine, la posición también se redefine. No cambió ella, cambió la estructura. No perdió interés, perdió prioridad. Y cuando la prioridad desaparece en silencio, lo que cambia no es solo la relación, es el lugar que ocupabas dentro de su mente. Y cuando cambia ese lugar, cambia el destino del vínculo.